Ustedes saben que en este programa siempre hemos estado atentos a la evolución de la curva de casos de coronavirus y en las últimas semanas, afortunadamente, cuando repasamos los números, uno siente que está en de los mejores momentos desde el inicio de la pandemia, allá por marzo de 2020. La tercera ola ya pasó. La cuarta, que algunos por ahí esperábamos para esta época, para la vuelta a clases, para la llegada del frío, bueno, por el momento parece ser que no está a la vista. De todos modos, queríamos, como siempre, ¿no?, tener la opinión de los que saben, de los protagonistas, de los que saben y de los que hacen, ¿no? Y por eso es que volvemos a comunicarnos con el doctor Pablo Casela, de la clínica Raúl Matera, de OSECAC, que, como decíamos, ¿no?, en la introducción de este programa, a lo largo de 2021 y de esta segunda ola de COVID que transitamos el año pasado y que se llevó a tantos argentinos, tantas argentinas, bueno, el doctor Pablo Casela fue una compañía prácticamente semana a semana, nos ayudó a ir entendiendo en qué momento de la pandemia estábamos. Así que nuevamente le damos la bienvenida. Pablo, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Juan Ignacio, el gusto es mío, todo bien. Bueno, me Estaba alegro. escuchando la introducción que hiciste, Al inicio del programa decís. sí, y realmente coincido con vos, estamos en una situación epidemiológica muy favorable, realmente muy favorable. De hecho, ya hace varios días que no tenemos pacientes internados con infección por COVID, ni en el área de cuidados intermedios, ni tampoco en el área de cuidados críticos. Bien. Pero hay una particularidad que esto hasta ahora no nos venía pasando, que esta vez no tenemos pacientes en seguimiento telefónico. Eran esos pacientes que tenían escasos síntomas, que no requerían el hospital, y siempre fueron un número importante esos pacientes. Esta vez estamos prácticamente sin pacientes. Y eso tiene que ver, bueno, sí, obviamente tiene que ver con la caída de casos por un lado, pero puede tener que ver también con esto que está un poco instalado, que se instaló en la tercera ola por ejemplo, en un momento uno no se testeaba, sino que si tenía los síntomas se daba por positivo. Entonces digo, si lo transita una persona de manera ligera, con pocos síntomas, quizá no hace el seguimiento telefónico. Claro, yo creo, en realidad no creo, la situación es que la campaña de vacunación ha sido realmente buena, pero realmente buena, y eso ha hecho que las llegadas de la segunda y la tercera ola no tenga los efectos tan complejos que sí tuvo en Europa. Con la segunda ola y con la tercera ola nosotros, claro que vimos golpeado nuestro sistema de salud, pero no estuvimos desbordados como las imágenes que veíamos a diario, diría, dado que nosotros pudimos retrasar esa llegada, y el retraso de esa llegada posibilitó que, vos fíjate que cuando viene la tercera ola teníamos más del 70% de la vacunación con 2 o 3 dosis. O sea que esto realmente fue realmente importante. Ese fue un punto. El otro punto que yo creo que hay que rescatar es que las medidas mínimas me refiero a la utilización del barbijo, por ejemplo, se sigue manteniendo incluso hasta hoy. Y yo creo que eso ha sido también un tema importante. Pero sobre todo la vacunación. Yo te diría que la vacunación ha tenido el rol que todos esperábamos. Fíjate que ya va quedando el COVID en su forma grave, en su forma compleja, reservada casi con exclusividad a los pacientes que no se han vacunado o que tienen el esquema incompleto. El resto de las personas es tal cual lo acabas de decir vos, Juan Ignacio, que hacen cuadros muy banales. Uno puede decir que los casos se han ido transformando casi en una gripe leve, y ni siquiera hacen la consulta en la guardia. Son pacientes que se cuidan un par de días y mejoran. La verdad es que cuando uno está vacunado y toma contacto con otra persona que también está vacunada, la posibilidad de contagio es realmente baja, y las complicaciones serias, aún contagiándose, es más baja todavía. Así que la verdad es que estamos en una situación
que es la que todos queríamos, ¿no? Ir transitando esto que entre comillas, y recalco eso, entre comillas, podría significar el fin de la pandemia tal cual la teníamos como concepto hasta meses anteriores. Sí, de hecho ya, digamos, lo que fue la tercera ola se vivió de una manera diametralmente diferente a la primera y la segunda. Digo, no hubo restricciones, fue acompañada con aperturas, se utilizó o se intentó utilizar el pase sanitario, pero digamos, uno ya estaba más cerca de la antigua normalidad que de otros momentos de restricciones en la tercera ola. Y vimos un aumento increíble de los contagios, pero como bien vos describís, Pablo, no, eso no se transformó en internaciones y en muertes. Pero ahora yo tengo la siguiente duda. Nosotros cuando comenzó la tercera ola acá, que fue noviembre, diciembre del año pasado, pongamos noviembre, ya estaba muy avanzada la vacunación en nuestro país. ¿No hay el riesgo de que exista una cuarta ola a partir de una nueva cepa? Bueno, mira, hay una nueva cepa que ya desde mediados de enero detectaron en Gran Bretaña y que en principio tendría una mayor virulencia. Pero las vacunas son efectivas aún con estas nuevas cepas. Y eso es un dato importante. Es decir, que por más que el virus ha generado algunas variantes nuevas, sobre todo combinaciones de cepa, de la Omicron con algunas variantes de la Delta. Sí, la Deltacron que le decían. Exactamente. Sí. La vacunación sigue dando anticuerpos suficientes como para que no se generen cuadros complejos. O sea que por el momento todo indica que vamos en el buen camino. Por supuesto que estas acciones del virus son impredecibles, pero yo creo que vamos en el buen camino. Hasta ahora tampoco se han registrado, por lo menos hasta lo que sabemos hoy, mayor cantidad de personas fallecidas por esta nueva cepa en Gran Bretaña, sí un mayor número de contagios. Pero por el momento pareciera que de existir una cuarta ola, las personas que están vacunadas van a tener todavía un grado de inmunidad importante. El otro punto que yo veo es que independientemente de cómo ha ido evolucionando el virus, nosotros hemos tenido un golpe en el sistema sanitario y lo que nosotros hoy, te cuento que nos seguimos reuniendo todavía los días miércoles con el resto de los directores, con región sanitaria, con la Secretaría de Salud, y vemos un invierno dificultoso en cuanto a que todos los cuadros estacionales de gripe, de resfríos, de bronquitis, van a volver a generar una consulta en un sistema que está golpeado. Hemos perdido, te diría, todos los hospitales, médicos de guardia, que luego de la pandemia no han querido continuar con esa actividad, los que están tienen cierto grado de agotamiento. Hay un tema más profundo que pasa porque las nuevas generaciones de médicos que se van recibiendo no eligen para desarrollar estas actividades básicas, como puede ser pediatría, terapia intensiva, clínica médica, emergentología, y eso sí nos pone en una situación difícil que tenemos que resolver. Claro, comprendo. El mal llamado recurso humano, porque justamente las personas no son recursos, es por ahí el punto donde flaquea el sistema de salud hoy día, en contraposición con los verdaderos recursos materiales que son los que ha dotado el gobierno provincial, nacional, desde el inicio de la pandemia. Totalmente, lo describiste muy bien, ese es el punto. Y Pablo, en relación a esto, en algún momento también lo hemos charlado nosotros al aire, pero recordás que se hablaba de la integración de los subsistemas de salud. De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había tirado esta idea, lo había solicitado. ¿En qué quedó todo esto? No, hay conversaciones avanzadas y todavía se sigue trabajando en esa situación. Nosotros hemos tenido varias reuniones para ver cómo, pues no es tan sencillo toda esta integración. A mí me gustaría recordar que los sistemas de gestión pública y los sistemas de gestión privada
forman parte de un mismo sistema, donde el Estado es quien debe regular todas estas acciones. Eso es difícil de articular, pero sí, todavía estamos trabajando en esa situación. Yo creo que no hay otra salida, el sistema debe ser reformulado y el Estado debe adquirir un rol de regulador un poco más intenso, ¿sí? Yo estoy convencido. Falta mucho todavía para eso, Juan Ignacio. Bien, y Pablo, viste que en los últimos días, las últimas semanas, un poco se ha tratado de instalar el debate, o desde la oposición más que nada, de quitar la obligatoriedad en el uso de barbijo en las escuelas. ¿Vos cómo lo ves esto? Yo creo que esta pandemia nos ha mostrado lo impredecible que es, y justo en el momento donde se ha detectado una nueva cepa que es virulenta, sí, que además tenemos a favor, que tenemos gran parte de la población ya vacunada, el uso del barbijo, que es una cosa sencilla, sí, barata, que prácticamente no tiene perjuicios para uno, para la salud. Yo creo que es una de las medidas que debiéramos mantener al menos hasta pasado el invierno y poder asegurarnos que todas estas enfermedades estacionales no van a volver a tensionar el sistema, y que en caso de llegar estas nuevas cepas, que aparentemente no tienen mayor gravedad que la Omicron que venía hasta ahora, estar protegidos. A mí me parece que es una medida simple, sencilla, barata, y que debe usarse al menos hasta finalizar este invierno. Bien, y eso también, digamos, no solo protegería del COVID, sino de todas estas enfermedades estacionales que vos decías que por ahí van a recrudecer en este invierno. Esto ya nos está pasando. Mira, nosotros llevamos muy de cerca las estadísticas de cuánta es la gente que estamos viendo en consultas por guardias externas, que sí, en el caso de los niños, son los niños que comienzan con algún cuadro gripal agudo o con algún cuadro catarral o bronquial de aparición brusca. Y te diría que en esta última semana o 10 días se han duplicado las consultas en las 24 horas. Se han duplicado. Y ya empiezan a aparecer todas estas enfermedades estacionales que uno podría evitarlas con el simple uso del barbijo, sí, sin dudas. ¿Y la aparición de estas enfermedades se explica por qué? ¿Por la vuelta a una dinámica más parecida a la prepandemia o tiene alguna otra causa? Claro. Bien, o sea, está emergiendo lo que había antes, digamos, las enfermedades estacionales de siempre. Exactamente. Y estas enfermedades también en algún momento llevaban, ¿no?, en los inviernos a las guardias y a los hospitales al límite en muchos casos, ¿o no? Sí, normalmente sí, todas estas enfermedades nos generan una ocupación casi completa del hospital. Bien. La diferencia es que esta vez todavía no tenemos el tema del COVID resuelto 100%, estamos mucho mejor. Claro. Entonces, lo que uno ve es que los cuadros empiezan a superponerse uno con otros, y la verdad que uno quisiera evitar este tipo de situaciones hasta que sepamos que tenemos el verdadero control de este virus, que vamos muy bien. Entonces es una pena que yendo tan bien y teniendo la vacunación tan avanzada, una medida tan sencilla como el barbijo no se continúe utilizando. Nosotros dentro del hospital lo tenemos como uso obligatorio todavía. Bien. Clarísimo, Pablo, como siempre, un gusto charlar con vos y esto que nos ayuda siempre a entender mejor en qué momento de la pandemia estamos. Espero que por ahí en algunas semanas, cuando estés más libre, puedas venir acá al estudio y podamos también tener una charla con temas más alegres que la pandemia y sabiendo, ¿no?, que los números están acompañando, ¿no?, que de a poco vamos transitando hacia la pospandemia. Por supuesto, con mucho gusto, y además te quiero agradecer porque siempre te acordás de nuestro hospital. Así que bueno, muy amables a vos y a todo el equipo de Radio Nacional. Un gusto siempre. Pablo, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego.